Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchili y estamos en un nuevo vídeo en cuidado con tus protogemas porque ay, lo que se viene. Bueno muchachos, si os digo el nombre de Arlequino, el nombre de Furina, Surran y sus constelaciones, como bien sabéis viene Neuvillette y Kazuha después de Ito y Shiori, que están a nada de llegar en la 4.5 confirmado oficialmente. Pero recordad que hay un botón salvaje que todos estáis esperando, del elemento electro, de espada una mano, y que aún no sabemos nada. Pero es que además nos faltan zonas, mapa, personajes y reruns. Y ahora recordáis que peligran vuestras protogemas y que quizás si tenéis ahí 200 deseos no es una buena decisión pensar ¡ay, me sobran! ¡Voy a tirar por...! Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, de los directos, link aquí abajo en la descripción. Y hoy vamos a ver todo lo que está por llegar, así que como dice el título, cuidado con vuestras protogemas, porque vamos a dar un repaso a lo que aún estamos seguros de que falta en Fontaine hasta Natlan. Pues bien, en Natlan, por dejarlo todo muy claro, creo que está claro que sabéis que vendrá el Arconte Piro cerca de la 5.2. Al principio de Natlan vendrá un nuevo set, como siempre viene al principio de cada región, que se convierte en un set global para muchos personajes, con lo que os recomiendo ahorrar sobre todo lunas y resina, que mucha gente habla sobre todo esto, pero eso es lo que tenemos seguro en Natlan. Lo importante es lo que falta de Fontaine hasta ese Natlan 4.6, 7, 8, que son 3 versiones, aparte de la 4.5, que ya sabemos todo lo que viene después del livestream. Y tenéis que ahorrar protogemas. En la 4.5, resumidamente, sabéis que vienen Ito y Shiori. Seguramente venga 4 estrellas Gorou. Y sí, me estáis preguntando ya, ¿qué 4 estrellas viene? No se sabe. Yo digo como predicción que viene KB junto a Gorou y nos falta un último personaje. El primer día que sepamos cuáles son los 4 estrellas, tranquilos que tendréis un vídeo hablando de ello. Y luego viene Kazuha y Neuvillette. Obviamente no saben los 4 estrellas. Y muchos y muchas estáis esperando a este Kazuha Neuvillette reruns para sacarlos. ¿Qué vendría en la 4.6? Pues bien, recordar que ya se conoce que viene Arlequino, se sabe algo del set, os invito al Discord que está aquí abajo el link y a los directos donde hemos conversado bastante sobre Arlequino. Se está hablando ahora que quizá lleva una guadaña, se está conversando que su kit posiblemente sea el Power Creep a todos los personajes Piro en general y que se va a adaptar decentemente a todos los equipos de Piro. A pesar de que hace un tiempo se hablaba que era como muy nicho de sobrecarga, no es así a día de hoy. Lo sabremos con seguridad dentro de pocos días que sale el kit. Pero es que en esta 4.6 la gente se está olvidando que Grizzly va a volver, que Linnei va a volver, pero sobre todo que Furina va a volver con su increíble C2, que junto a la de Nahida son 2 de las C2 más fuertes de todo el juego, y que si alguien se va a enfocar en alguna constelación siendo free to play, os recomendaría las de Nahida y la de Furina en constelaciones. No solo eso, sino que en la 4.6, ya que normalmente en la 4.5 siempre venía una historia cargadísima de lore principal y normalmente venía Dainsleif en la 1.5, 2.5 y 3.5, todos esperamos que en esta versión 4.5 viniese historia principal, cosa que en principio no es así. Con lo cual se comenta que en la 4.6 llega zona nueva, una zona muy relacionada con el lore muy profundo de Remuria, que no sé si os suena, algo relacionado con Caenria, con lore, ya sabéis, de aquella primera guerra, del Arconte Hidro antes que el Arconte que estaba precediendo a Focalors, y parte también de la historia junto al abismo, a tu gemelo o gemela, y os recomiendo que os pongáis al día. Y no solo eso, sino que zona nueva son protogemas, así que tener en cuenta esto. A partir de aquí nos quedan solo la 4.7 y la 4.8, y se comenta que aparte de Clorinde y Siegewine, quizás Siegewine termina siendo un 4 estrellas, aunque muchos de los que jugáis Honkai Star Rail creo que asociáis Siegewine con Bailu del Honkai Star Rail. Sería divertido, gracioso y curioso que al final Siegewine fuese alguna clase de healer, y además aún un healer electro como Bailu, que es electro en Star Rail, ya que solo tenemos a Cookie y a Dori como healers electro, y Dori es como si no existiera, Cookie es muy buena. Y también podría ser healer hidro, ya tenemos a Bárbara y a Kokomi, y se comenta que es posible que esta Bailu o bien sea healer hidro electro o bien sea soporte dedicado hidro, que estaría complicado mejorar más el equipo de Neuvillette porque rompería todo.
Y aparte de estos dos personajes, se comenta que viene otro personaje dentro antes de que acabe la versión de Fontaine. Recordar de nuevo, como explicaba, que hay reruns que faltan por volver. A quien le guste Nilou, es posible que Nilou encaje bien cerca de la 4.7, Grizzly y Linei van a volver. Es posible que Yelan, que vino al principio de la 4.1, quizá cerca de la 4.7.8 vuelva. Y recordar que tenemos un tercer banner. Este vídeo, me encantaría hacerlo con la información del tercer banner que aún no tenemos, pero a nivel temporal aún no ha salido el banner y lo veremos. Pero de nuevo, recordar que este tercer banner es otro banner que también es temporal. Ahora mismo pues hay unos personajes y unas armas y os hice un vídeo recomendando las mejores opciones o situaciones donde podríais tirar a este banner, está por aquí. Y básicamente este banner puede ser que dure una versión o puede ser que tenga una temporalidad distinta al resto de banner y dure 2 versiones. El punto con este banner es que tengáis en cuenta, de esto va el vídeo, de guardar protogemas por favor. Y es que quizá ahora mismo en el banner está el arma de Dehya, que es muy suculenta, pero además mucha gente se ve tentada por armas del permanente que no tiene, como eran las celestiales o alguno más, pero además es un banner que parece de una temática semi-regional. Digo semi-regional porque nos pueden poner cosas cruzadas de Liyue y Inazuma si les da la gana y no pone nada en las condiciones de que no puedan hacerlo. Pero a lo mejor cuando vuelva a cambiar al siguiente banner y nos ponen algo relacionado con Liyue, es posible que este banner en la 4.6, cuando se acabe la 4.5, si vuelve a cambiar, sea un banner que nos traiga el rompemontañas de Albedo, que mucha gente no lo utiliza, el Vortex Vanquisher / Perforanubes de Zhongli, que es una lanza que nadie utiliza, el candado terrenal o la disidia, que son las 4 armas de Geo. Además, en este actual triple banner no han venido ni el Amos ni el Jade. El Jade por obvios motivos porque está en el banner, porque es el banner de Xiao. Pues es posible que vengan ese Amos y ese Jade también en el siguiente banner regional. Y los personajes, pues desde luego parece que vendrán Kiki, Keqing, pero ahí es posible que empiecen a ponernos personajes de Inazuma que no vendan tanto, como Ito, que estará en la 4.5 y a lo mejor luego, a lo mejor no en la 4.6, pero en la 4.7 se va al banner nuevo. Como Yoimiya, que ya sabéis que está yoimificada y cada vez que viene un arconte se va a ese banner. Y más personajes de Liyue, pues que básicamente sean un mini atractivo, pero con previsión baja de ventas. O incluso pongan a Tartaglia en ese nuevo banner cuando reinicie. Entonces, no solo ya no es que posiblemente venga Arlequino y Furina a la 4.6 y que faltan todavía Chlorine de Sizwine y un personaje nuevo de Dendro. No solo es que faltan reruns de personajes que preguntáis bastante por volver. No solo es que no os habéis dado cuenta que faltan la 4.5, 6, 7 y 8 para que lleguen a Atlan, sino que además recordar que puede haber buenas oportunidades quizás si os organizáis bien en el nuevo banner. Falta mucho por venir y recordar el consejo que siempre os di, me estoy dando cuenta que la comunidad de Genshin no sigue. Dejadme en los comentarios. Cuando no estáis seguros por lo que tirar, la pregunta no es ya tengo a Neuvillette, ya tengo a Kazuha, ¿qué hago? ¿Tiro por Neuvillette C1 o Kazuha C1? Porque es lo que me estáis preguntando de una manera exageradísima en directo y en los vídeos. Hay un vídeo de si merece la pena Kazuha o Neuvillette, estará por aquí, ir a verlo. La respuesta es ahorra. Si te sobran deseos y no tienes claro a lo que has de tirar, lo más recomendable es que por defecto no tires, porque cuando menos te lo esperes va a llegar un banner otra vez muy bueno, va a llegar Arlequino con Furina posiblemente la 4.6, va a llegar Chlorinde y a lo mejor nos traen de sorpresa algún personaje extra que está muy bien. Y recuerdo el caso Gaming, que no había ninguna clase de dato, expectativa, filtración del diseño, etc. Y llegó y rompió toda expectativa. Y a lo mejor pasa que traigan algún 4 estrellas o personaje 5 estrellas que no esté filtrado de sorpresa, que no esperemos. Y que a lo mejor eso nos cambie totalmente. Die Slave. No, mentira, es broma, es broma. Es una broma. Es una broma. Si ocurre, no vengáis al vídeo a comentar. El caso es que por defecto ahorrar y que lo que falta de Fontaine tengáis mucha paciencia con las protogemas. Sé que es tentador incluso ahora con el nuevo banner y que a pesar de que habéis recibido el input de que todos los creadores hemos dicho que ese nuevo banner es bastante poco recomendable, muchos y muchas ya os habéis hecho una estructura y posiblemente os habéis planteado tirar porque aún no tenéis a Mona y queréis tirar a Mona por el motivo que sea que os beneficia la cuenta o que no beneficia la cuenta pero os habéis autoconvencido de alguna manera con algún personaje. El caso es que hay más tentación, mismas o menos protogemas y que merece la pena ahorrar. Así que como dije en el título y empecé el vídeo, cuidado con vuestras protogemas porque como os acabo de comentar,
Y no puedo extenderme más de cosas que sé, pero ya sabéis que estamos cuidando el canal para que no ocurran desgracias, como ya ocurrió una, así que si queréis más información más precisa, Discord o link de los directos, link aquí abajo en la descripción, primer link, en directo sí que hablamos sin filtro de todo lo que hay, literalmente sin filtro de ya sabéis qué clase de filtraciones, pero filtraciones de Phil, mi nombre, no estamos hablando de leaks de Genshin. ¿Qué? El caso... que viene muchísimo y sobre todo viene un periodo grande de escasez y sobre todo viene un montón de personajes bastante buenos que van a asustar tanto las protogemas como las billeteras de mucha gente. Así que recordar la opción y compartir este vídeo porque lo mejor a día de hoy va a ser ahorrar por defecto si no tenéis la decisión clara. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme más de los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chao.